Y nos acompaña el diputado de RN y secretario general de ese partido, Diego Chalper. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. Esta mañana yo tempranito, mientras me dirigía a la radio, bien tempranito me llegó en el WhatsApp, diputado Chalper, y una cita, no a mí naturalmente, me imagino que se la mandó toda a su No, te la mandé solo a ti. Muchísimas gracias, casi le llamo para decirle que no iba a poder ir. Una cita a toda esa lista enorme que tendrá en su teléfono que invitaba o que avisaba que en un poco rato más decía, estaremos en La Moneda entregando una carta al gobierno porque la materia de seguridad ha entrado con muchísima fuerza y usted está sobre ese tema también. ¿Y qué es lo que solicita allí? Discusión inmediata del proyecto de ley que tipifica la migración ilegal. Hoy día sencillamente es una falta, no es una ilegalidad. Exactamente. A ver, y también el tema del programa Calles sin Violencia, para que tengan un tema de barrios prioritarios sin violencia. Pero vamos primero a por qué es necesario el cambio. ¿Qué dice el derecho comparado, por ejemplo, en otras partes del mundo? Mira, bueno, primero saludar a los que están viendo en su casa. Obviamente, hoy día el problema que tenemos muchas veces con la migración ilegal, además de que no tenemos noción de cuántos son, usted mira la cifra que hoy día se entregaba en un diario de circulación nacional, que es una información que ventila el exdirector de Migración a través de algo que él pide por transparencia, se habla de más de 10.000, casi 10.500 personas que habrían ingresado en lo que va del año, de los cuales 3 de cada 4 son venezolanos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿10.500 personas en todo el año solamente? Eso es lo que va del año, pero como si llevamos 3 meses nomás, y eso es una enorme cantidad de gente, para las proporciones que estamos conversando. Entonces, el punto interesante de esto es, ¿qué hacemos para que hoy día las, digamos, expulsiones administrativas, que llevamos 31 en lo que va de este gobierno, 31, el director de Migraciones habla de 2.000 órdenes instruidas, pero ejecutadas 31. ¿Qué hacemos para poder eso agilizarlo? Y nosotros vemos que un camino puede ser el establecer esto como delito, porque lo que permitiría es que en ese caso estas personas podrían ir a una audiencia de control de detención, por ejemplo, porque es un delito, y en esa audiencia de control de detención, para que quede claro, no es que nosotros pretendamos que queden detenidas o presas, sino que se hace la audiencia, se le enrola a esta persona, o sea, identificamos domicilio, identificamos nombre. Se le puede dar seguimiento. Exactamente. Y además normalmente lo que debiese hacer un juez de garantías es al menos dejarlo citado. Entonces con eso hacemos citación. Y si además estamos en el marco de la comisión de un delito adicional, lo que podemos hacer es tramitar lo que sería una expulsión por la vía penal, que eso es una cosa distinta. Entonces, nosotros vemos que aquí hay una oportunidad. Hoy día nos decía el director de Migraciones en la Comisión de Seguridad de que esto podría complicar porque requeriría una condena, a lo cual nosotros le replicamos que perfectamente el fiscal, en aplicación de algo que se llama el principio de oportunidad, podría pedir una expulsión administrativa. Entonces, al final, Matías, aquí de lo que se trata es cómo sumamos herramientas, con esto cierro, para agilizar que aquellas personas que entran ilegalmente al país tengamos la posibilidad de decirle, ¿sabe qué? Si usted o se regulariza por las vías correspondientes o, en definitiva, usted no puede seguir participando de una sociedad a la que entró por la ventana. Déjeme, a ver, hoy día es falta. Una familia, voy a suponer, y creo que usted debe estar de acuerdo conmigo, que la gran mayoría de gente que entra por necesidad no son delincuentes que entran. Obvio, pues, obviamente. Y vamos a partir de la base mayoritaria de que una familia desesperada, que no ha conseguido una visa, que no ha podido entrar, decide incluso pagar para poder entrar porque necesita trabajar, vivir, su familia. Entra de manera irregular. Hoy día falta no es delito. En ese supuesto, en ese escenario legal que usted plantea, ¿qué le pasa a esa familia? Claro, en el tipo penal que hemos descrito, que estamos proponiendo, porque yo soy uno de los autores, a esa familia probablemente se le aplicaría alguno de los supuestos que establece la ley de migraciones. Pongamos el supuesto que no es refugiado, porque ese es otro escenario. Claro, bien, hay que pedir el refugio. El refugio es otra historia. Sí. Pero no es refugiado, entró de manera clandestina, pero puede hacerse adjudicataria de alguno de los mecanismos que establece la ley de migraciones. Ahí lo que hay que hacer es reconducirla para que se regularice o para que entre en un proceso de reunificación familiar. ¿Qué es reconducirla? Volver hacia atrás. Ayudarla a que llegue a los canales y a las autoridades correspondientes para que vea si se le aplica alguno de los casos de reunificación familiar, si se le aplica alguna de las visas posibles en materia laboral o las que hay, y si no, efectivamente tenemos que entrar en un proceso en donde del país de donde proviene nos tienen que explicar por qué no se le puede enviar de vuelta al país de donde proviene. Por una razón muy simple, Matías. Hoy día tenemos un problema humanitario complejo. Como lo daba en el dato al comienzo, 3 de cada 4 personas vienen desde Venezuela, emplean a Perú y a Bolivia como países de tránsito. Nosotros no hemos tenido la capacidad como país de hacerles ver, y en esto el gobierno tiene una tarea a los bolivianos y a los peruanos de que eso no puede seguir continuando, porque en realidad el país hoy día no está en capacidad.
y lo quiero decir con harta responsabilidad, de seguir teniendo estos flujos migratorios ilegales. Porque de esa manera, el problema que estamos teniendo, que se está generando, lo que refleja, por ejemplo, la encuesta que vimos, la encuesta de Bicentenario, que es que muchos chilenos ya consideran esto excesivo. Entonces, ¿pero lo consideran excesivo en lo cuantitativo o en lo cualitativo? ¿Lo consideran excesivo porque hay muchas personas o porque se ha ido generando un ambiente como si todo extranjero que entra es un delincuente? Porque se empieza a generar esa psicosis. Sí, pues. es que yo creo que un poco de las dos. Porque, Pero habría que saber separarlas. Totalmente, pero déjame explicar los dos supuestos. Obviamente hay gente que no es delincuente, la inmensa mayoría, pero el problema es que cuando tú no tienes una migración ordenada y regulada, eso empieza a impactar la vida de los sectores populares del país. Tienes sobrepoblación en muchos lugares donde hay una densidad poblacional que no dice relación con CITES sobrepoblados. De hecho, otra cosa que quizás no sonó tanto, pero hoy día fui con algunos concejales que trataban de incluir dentro del programa Calles sin Violencia lo que se llaman los barrios prioritarios en materia de migración ilegal. Porque si usted le pregunta a los concejales, Matías, de las comunas populares de Independencia, de Puente Alto, de La Florida, te van a decir, mira, en estos barrios, debiendo vivir 10 personas, viven 50 personas hacinadas, que son víctimas de un contrato de arriendo chanta. En unas piezas. Exacto, entonces ¿sabes lo que pasa? Pero ¿por qué te lo digo? Porque tú me preguntas, ¿es esto un tema cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo en el sentido de que hemos sido, de alguna manera, incapaces de establecer un orden, porque esto empieza a afectar los servicios de salud, empieza a afectar, obviamente, los servicios educacionales del país, y ahí se empiezan a germinar pequeños conflictos sociales que yo quiero decirte, los sectores más acomodados no lo perciben, no lo viven en su día a día cotidiano, pero los sectores populares lo sufren con mucha fuerza. Y los delincuentes, quiero serte bien transparente, nosotros hoy día tenemos un problema de que hay un porcentaje de la delincuencia que está asociada a temas migratorios, se ve con mucha claridad en la sobrepoblación penal en las cárceles del norte, donde nos explicaba el otro día el ministro de Justicia que hay un fenómeno de esta naturaleza, de mucha población penal que proviene de migración ilegal. Y además tenemos un tema de que ciertos tipos de delitos que no conocíamos en Chile están asociados a temas migratorios. Entonces, a ver, acá nadie pretende generar una lógica como anti-inmigración a priori. Pero si no lo ordenamos, si no lo organizamos, Matías, Diego, aquí se nos va a producir un problema. Diego, o sea, se nos está produciendo un problema. Aquí hay dos alternativas de entrar, regular o irregular, obvio. Todos los que no pueden entrar, que están desesperados porque necesitan vivir y sobrevivir. Si no le abrimos la puerta a lo regular, van a buscar algo que no les gusta a ellos, que es más riesgoso, exacto, que es más caro, que es indigno, que los amenazan, que los confunden con delincuentes, pero si no les queda otra, se van por ese camino alternativo. Pongamos foco un segundito y luz sobre la inmigración regular. ¿Cómo puede? ¿Cuántos pueden? ¿Cuán engorroso es o no para un venezolano, una familia venezolana, que lo sabemos lo mal que lo están pasando en Venezuela, sí, claro, poder entrar a nuestro país honestamente y regularmente? No irregular, sino que regularmente. O sea, hoy día lo que hace la ley de migración es que dictamos en el gobierno anterior, ¿sí?, que vino a reemplazar al decreto de ley del año de la creo que 85. Sí. Sí. Lo que básicamente hace es generar distintas categorías de migración regular. Hay gente que viene por reunificación familiar, otros vendrán por una visa laboral, que eso significa que tiene que tener un contrato de trabajo vigente que le permita justificar una situación laboral. Otros vendrán con una visa de turista que, bajo ciertas perspectivas, les permite después regularizar su situación de manera de residente. O sea, yo sé que hay mucha capacidad de eso en la medida en que la información se da. Pero el problema que estamos teniendo, Matías, y eso es súper importante que lo dejemos claro, es que lamentablemente, y es momento de sincerarlo, hay verdaderas mafias que se traducen en contratos de trabajo muchas veces falsos, que se traducen en contratos de arriendo de gente que le venden un pedazo de un CITE y terminan con una densidad poblacional tremenda. Entonces, si no enfrentamos el tema de la inmigración ilegal con toda la profundidad que esto tiene, con su dimensión de seguridad pública, con su dimensión social, tenemos un problema. Entonces, mi pregunta es, no la irregular, porque todos sabemos los problemas que genera. ¿Estará bien diseñada, bien ecualizada la inmigración legal, regular? Sí, pero yo no sé si el país... ¿Por qué está el incentivo de irse por el camino, por la puerta de atrás? Por una razón muy simple, Matías, porque Chile, nos guste o no nos guste, en los últimos 10 años ha experimentado una sobrepoblación migratoria tremendamente compleja para cualquier país. O sea, cuando nosotros vemos que aquí hay un problema humanitario, que esa es la verdad, hoy día tenemos una dictadura en Latinoamérica que se ha traducido en flujos migratorios para todos los países del continente que no las pueden absorber. Sí, y eso hay que reconocerlo de una vez. Chile no está en capacidad de absorber, y perdónenme que use ese verbo, porque es un verbo un poquito complejo, pero es bastante descriptivo. La capacidad instalada
de nuestra sociedad en sus estados, en sus servicios públicos y en nuestra capacidad laboral, Matías, resiste cierta capacidad de flujo migratorio que hoy día está totalmente desbordado. Entonces, yo lo que le pido al gobierno, y permíteme una frase... ¿Cuánto es el flujo migratorio vamos a usar el mismo término suyo? ¿Cuántos usted no estamos capacitados? Ok, ¿cuántos son? ¿Y para cuántos sí estamos capacitados? Lo que pasa es que esa es una cifra evolutiva. Si usted me pregunta a mí hoy día, nosotros debiésemos como sociedad hacer una buena reflexión si estamos en capacidad de seguir recibiendo, al menos por un tiempo, hasta que regular... ¿Por qué no lo hacemos antes de estigmatizar a todo inmigrante? Hacer un estudio serio, con experiencia internacional, de cuánto resiste la economía chilena responsablemente de atraer en sus sistemas de salud, sistemas de vivienda, porque si no esto se queda en un discurso. Y me temo que en la cercanía de una elección, y como vienen muchas hacia adelante, que este discurso empiece a ser manido, usado con toda facilidad y liviandad, que no queremos más, y después de que no queremos más extranjeros, viene el ataque a los extranjeros. Eso ya se sabe, esa historia. Es que aquí tenemos dos extremos, Matías. Y seamos súper claros en esto, yo no quiero acá hablar una polémica política. Tenemos algunos que me parece que se toman con mucha liviandad el tema de la migración, muchas veces incluso ellos provienen de familias migrantes y no entienden que el tema de la migración regular, ordenada, es parte de las tareas que hoy día tenemos como sociedad. Pero al otro lado de la vereda también tenemos una coalición de gobierno que en este tema tiene una mirada que yo creo que han ido dándose cuenta que no resiste análisis. Yo te recuerdo que el presidente de la República presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto un pasaje a la inmigración. Y tú miras ya, pero no llevemos esto a esa disputa política. Lo recuerdo. Es que es importante. Lo firmó él para ir al tribunal. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando tú tienes una coalición que no entiende la profundidad de la migración ordenada y regular, donde tienes un director de migraciones que hasta hace pocos días, hace pocas semanas atrás, decía que la inmigración ilegal no era un problema de seguridad para el país, entonces claro que tienes un problema. Entonces, si nos movemos en estos dos polos, tú me dices, ¿por qué no hacemos un estudio razonable donde buscamos los puntos medios? Yo estaría perfectamente disponible, pero para eso el problema que tenemos es que necesitamos un gobierno, que hoy día es el que conduce, porque nos guste o no nos guste, son los gobiernos los que conducen, que todavía no se convencen, esa es mi percepción, de que la migración tiene que ser ordenada, regular y que por lo tanto la realidad que tú describes, que efectivamente es muy dramática, con muchas familias que intentan ingresar de manera ilegal a Chile, es algo que tenemos que ordenar porque la sociedad se lo digo, Diego, ya no lo está aguantando. Hace muy poco me tocó conversar con el expresidente Duque de Colombia. Un presidente de derecha, que probablemente tiene muchas sintonías con usted, capaz que usted lo conozca, el expresidente Duque, recién salió del mandato, y hablando sobre este tema. Y él, Colombia, vecino de Venezuela, o sea, primera estación de salida de quienes huyen de esa dictadura, decía algo así como, tenemos nosotros que abrir la puerta regular, pero todos con documentos, todos con fotos, todos con antecedentes. El resto más o menos decía así como tapar el sol con un dedo, porque van a entrar igual, están tan desesperados. Entonces, ¿qué hago mejor yo? Me enfoco en hacer bien lo que está regularizado, porque si no se me van a ir por la puerta de atrás. Por eso mi pregunta, no es un juicio, porque no soy experto, ¿estará bien dimensionada y bien calibrada las entradas regulares de extranjeros a Chile o estará muy cerrada y estamos motivando que entren de manera irregular? Mi impresión es un poco distinta, Matías. No es una pregunta, yo no estoy emitiendo... Mi impresión es, y esto quiero hablar en defensa del gobierno anterior, el gobierno anterior enfrentó una situación de crisis migratoria, aquí no se trata de rememorar siempre las cosas, pero que venía atrás. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Dijo, aquí necesitamos una nueva legislación y necesitamos abrir un espacio en donde todos aquellos que están en Chile tengan un lapso de tiempo para concurrir a las oficinas migratorias, regularizar su situación y a partir de ahí tener un flujo más o menos razonable, equilibrado. El problema es que al otro lado de la vereda teníamos una oposición que no creía en esto, que hasta hace poco hablaba de un derecho a migrar sin control regulatorio. Entonces, los países yo creo que van creciendo en este tipo de cosas. Yo creo que hoy día el Frente Amplio, que está en el gobierno, se ha dado cuenta que este predicamento del derecho humano a migrar, el cual yo también comparto, pero lo cual no significa que no hayan límites que los países puedan poner, hoy día ya lo han entendido más. Pero cuando nuestro gobierno intentó ordenar esto, yo lo viví personalmente en la Comisión de Derechos Humanos, Matías, tuvimos una oposición tenaz y sistemática de parte del Frente Amplio. Pero eso ha cambiado, no hay espacio para volver a discutirlo. Bueno, como usted que viene de Alemania, estudió en Alemania, ¿cuán criticada fue Angela Merkel por abrir las puertas a todos los inmigrantes sirios que estaban viviendo un drama? La criticaron duramente y fue una rareza dentro de Europa. Lo que lo hizo ella en cantidad. Yo no sé, porque
Mi pregunta es si es que estaremos desideologizando y mirando técnicamente si podemos hacerlo mejor en lo regular, para evitar lo irregular, que ahí entran los problemas, lo que pasa, ahí Matías, las mafias. Aquí digamos la firme, ya qué bueno que trae a colación el caso alemán porque lo conocí bien de cerca. El problema que tuvo Alemania es, guardando las proporciones, parecido al que tiene Chile, que es que los flujos migratorios escogen los países que, en su opinión, están en mejor posición. Entonces, ¿qué reclamaba Alemania en la época? Que del flujo migratorio sirio se estaba llevando una porción infinitamente mayor que Bélgica, que Francia, y eso obviamente le generó un problema al gobierno alemán. Yo no quiero hacer un paralelo 100%, pero a Chile le pasa algo parecido. Obvio, pues, uno se pregunta, ¿por qué algo se vienen a Chile? Porque es un país que ofrece mejores alternativas. Claro, ¿por qué no se quedan en Bolivia? Bueno, porque la gente tiene como destino final Chile. Entonces, ¿qué hace Chile ante esa situación, comillas, de país de destino final? Bueno, obviamente intentar hacer esto ordenado y también ir asumiendo sus fuerzas políticas a esta realidad. Mira, yo cuando leo, perdóname que me permita citar, al director de Migración que viene mañana en el Mercurio, con una frase que dice: como gobierno estamos abiertos a establecer penalización a faltas gravísimas o graves en materia de migraciones. Pero a ver, yo te digo, esto es del cielo a la tierra. Si hasta hace poco... Si hasta hace clarísimo. Tú me preguntabas, ¿cómo avanzamos? Hay que aprovechar, pues. Bueno, aprovechar oposición y gobierno a que parece que se está pensando algo parecido y en hacer un diseño. Sí, pero mira, en la ley Naim pasó un poco lo mismo. Yo soy autor de la ley Naim. En la ley Naim, hace meses, lo que era populismo penal, de un momento a otro se transformó en algo que era apoyado por el gobierno. Yo me pasa un poco lo mismo en este tema. Algo que quizás hace algunos meses por el señor Taller habría sido calificado como un atentado a los derechos humanos de los migrantes, hoy día el mismo se abre en el diario Mañana a analizar la posibilidad de tipificar ciertas conductas. Entonces, nosotros estamos en eso, y en eso, Matías, permíteme hacer una diferencia con otra forma de hacer oposición. Hay una forma de hacer oposición en el Congreso, que votó en contra de la ley Naim, que en este tipo de materia hoy día... ¿Se refiere a los republicanos? Me refiero a los republicanos con nombre y apellido. Nosotros no estamos en eso. No creemos que haya que llevar la polarización a la dinámica permanente, pero sí queremos que los acuerdos que se vayan construyendo sean sobre la base de lo que necesita el país y no de lo que malamente está dispuesto a autorizar a prueba de dignidad. Entonces, en ese marco estamos, y yo creo que en el tema migratorio, con esta frase, el señor Taller, a mí me da la impresión de que vamos a poder avanzar hacia lo que creemos correcto, que es ordenar, regularizar, y que aquellos que evidentemente se saltan por la ventana, Matías, cometen un delito. Diego Charper, diputado de RN, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Que te vaya bien. Igualmente. Pausa y volvemos. Espérenos.